¿Alguna vez te has preguntado qué lleva a una persona a entregar su propia vida por aquello en lo que cree? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de San Germánico, un joven cuya valentía y fe desafiaron al imperio más poderoso de su época. Imagina enfrentarte a persecuciones brutales, ser puesto ante una decisión que pocos tendrían el valor de tomar y aún así permanecer firme. ¿Cuál era el secreto de esa fuerza? ¿Qué motivaba a un corazón tan joven a enfrentar la muerte con tanta determinación? Prepárate, porque esta historia te mostrará que la verdadera victoria no siempre es visible a los ojos humanos, que la fe es capaz de transformar incluso los peores momentos en un testimonio de esperanza. Puedes imaginar a un joven que desde la infancia ya mostraba una fe tan sólida que parecía inquebrantable. San Germánico nació en una época de gran persecución contra los cristianos, durante los primeros siglos del cristianismo, cuando el Imperio Romano veía la nueva fe como una amenaza a su poder. Aunque no se conoce con certeza el año de su nacimiento, es seguro que vivió en un período de intensos conflictos religiosos. Desde temprano, Germánico se destacó por su devoción y por la forma en que vivía su fe, incluso en un ambiente hostil. Nacido en una familia cristiana, Germánico fue criado bajo valores que ponían el amor a Dios por encima de todo. Desde niño, ya impresionaba por la forma en que hablaba de las Escrituras y por su valentía al profesar su fe, incluso ante peligros. Era común que los cristianos fueran denunciados a las autoridades romanas simplemente por negarse a rendir culto a los dioses paganos o al propio emperador. Pero Germánico nunca dudó. Sabía que seguir a Cristo significaba cargar con su cruz, y parecía preparado para ello desde muy joven. La juventud de Germánico estuvo marcada por un profundo sentido de misión. No solo vivía su fe de manera ejemplar, sino que también influía en los que lo rodeaban. A pesar de su edad, muchos lo veían como un ejemplo a seguir. Su valentía, sin embargo, no era fruto de la imprudencia, sino de una plena confianza en la providencia divina. Germánico entendía que su vida pertenecía a Dios y que cualquier sufrimiento que enfrentara sería una pequeña participación en la pasión de Cristo. Esa valentía y firmeza llamaron la atención de las autoridades romanas, que comenzaban a intensificar sus acciones contra los cristianos. El nombre de Germánico pronto se destacó entre los fieles más fervorosos, y eso lo convertiría en blanco de una persecución que él jamás intentó evitar. Al contrario, parecía casi acoger la posibilidad de sufrir por su fe, viéndola como una oportunidad de glorificar a Dios. La fama de Germánico, como joven cristiano fervoroso, se extendió rápidamente entre las comunidades cercanas. No era común que alguien tan joven demostrara tanta madurez espiritual y valentía. Cuando las autoridades romanas intensificaron la persecución contra los seguidores de Cristo, Germánico sabía que tarde o temprano sería confrontado. No lo veía con miedo ni resignación, sino con una mezcla de coraje y entrega. Su fe le hacía ver el martirio no como una derrota, sino como una victoria espiritual. El momento decisivo llegó cuando Germánico fue denunciado a las autoridades. Fue capturado y llevado ante un juez romano, donde enfrentó uno de los juicios más crueles de su época. Ante el tribunal se le ordenó renunciar a su fe y rendir culto a los dioses del imperio. Para muchos, ese sería el momento de ceder y salvar la vida, pero para Germánico, abandonar su fe era impensable. Con una serenidad impresionante, declaró que su fe en Cristo era innegociable. Las autoridades, perplejas ante la determinación del joven, decidieron aumentar la presión. Germánico fue amenazado con torturas y una muerte dolorosa. Sin embargo, su respuesta fue tan firme como antes. Declaró que prefería 1000 muertes físicas antes que perder su alma. Sus palabras resonaron en el tribunal, dejando a todos en silencio. El coraje de Germánico no era solo una muestra de resistencia personal,
sino también un testimonio público de fe. Muchos que presenciaron el juicio quedaron impresionados por la serenidad con la que enfrentaba las amenazas. Las autoridades, al ver que el joven no cedería fácilmente, decidieron usarlo como ejemplo para intimidar a otros cristianos. Planearon una ejecución pública con la esperanza de que su muerte sembrara miedo entre los fieles. Germánico fue condenado a una muerte brutal. Las autoridades romanas decidieron que sería expuesto a las fieras en el anfiteatro, una práctica común para intimidar a los cristianos y entretener al pueblo. La noticia de su ejecución se difundió rápidamente, y muchos cristianos, a pesar del peligro, fueron en secreto a presenciar el martirio de aquel joven cuya fe ya había inspirado a tantos. En el día señalado, Germánico fue llevado al lugar de su ejecución. Atado y escoltado por los guardias, caminaba con una calma que desafiaba toda lógica. Para quienes lo observaban, su expresión transmitía una paz que parecía venir de otro mundo. Cuando llegó al centro de la arena, en medio de los gritos de la multitud, Germánico levantó los ojos al cielo y murmuró una breve oración. Sabía que no estaba solo. Las fieras fueron liberadas y la tensión se apoderó del lugar. Pero Germánico no vaciló. Enfrentó su destino con un valor que impresionó incluso a sus verdugos. Relatos cuentan que, en lugar de retroceder o mostrar miedo, caminó hacia los animales, como si estuviera listo para abrazar el martirio. Su actitud dejó a muchos en la multitud boquiabiertos. El silencio que invadió el anfiteatro fue roto solo por los rugidos de las fieras. Sin embargo, lo que quedó grabado en la memoria de los presentes no fueron los momentos de violencia, sino el testimonio de fe inquebrantable de Germánico. Incluso, en sus últimos instantes, proclamó el nombre de Cristo y reafirmó su confianza en Dios. Su valentía y serenidad llevaron a muchos presentes a cuestionar sus propias creencias. Tras su muerte, los cristianos que estaban entre la multitud arriesgaron sus vidas para recoger sus restos. Germánico fue sepultado con honor y reverencia, y su historia se extendió rápidamente entre las comunidades cristianas. Se convirtió en un símbolo de valentía y fe, un joven que mostró al mundo que la verdadera fuerza no proviene de las armas ni del poder, sino de una confianza absoluta en Dios. La muerte de Germánico no fue el fin de su historia. Al contrario, fue el inicio de un legado que atravesó siglos. Su martirio se convirtió en símbolo de resistencia cristiana frente a la opresión e inspiró a innumerables fieles a permanecer firmes en su fe, incluso ante las más terribles persecuciones. La memoria de Germánico comenzó a difundirse rápidamente entre las comunidades cristianas, llevada por quienes presenciaron su valentía y compartieron su testimonio. Los primeros registros sobre su vida y muerte fueron transmitidos oralmente, mientras los cristianos perseguidos encontraban consuelo en su historia. Germánico fue celebrado como un ejemplo de fe inquebrantable y de entrega total a Dios. Su juventud era particularmente inspiradora, mostrando que no importa la edad, sino la profundidad de la fe. Con el tiempo, Germánico fue reconocido oficialmente como mártir por la Iglesia Católica, y su memoria comenzó a ser venerada en diversas regiones. Las comunidades cristianas organizaban celebraciones en su honor, especialmente en el día de su muerte, que pasó a considerarse un día de reflexión sobre el valor de la fe y del sacrificio. La historia de Germánico también fue registrada por escritores e historiadores cristianos, asegurando que su recuerdo permaneciera vivo para las generaciones futuras. Además, su historia tuvo un impacto significativo en la espiritualidad cristiana primitiva. Germánico representaba la victoria de la fe sobre el miedo, un ejemplo de que el sufrimiento terrenal no puede apagar la esperanza de la vida eterna.
Los cristianos perseguidos encontraban fuerza en su historia, sabiendo que él había enfrentado las mismas pruebas y triunfado al mantener su fidelidad a Cristo. Han pasado siglos desde que San Germánico enfrentó a las fieras con una valentía inquebrantable, pero su ejemplo sigue vivo en la memoria de la Iglesia y en el corazón de los fieles. En un mundo moderno donde la persecución a los cristianos aún existe en muchas formas, la historia de Germánico ofrece un poderoso recordatorio sobre la fuerza de la fe y la importancia de mantenerse firme en los principios del Evangelio sin importar las circunstancias. En las celebraciones litúrgicas, San Germánico es recordado como un mártir que testificó con su vida el poder transformador de la fe. Su memoria es especialmente invocada en momentos de dificultad, cuando los cristianos enfrentan desafíos que ponen a prueba su confianza en Dios. En homilías, reflexiones y estudios bíblicos, Germánico es citado con frecuencia como ejemplo de quien no temió al poder de los hombres porque confiaba plenamente en la justicia divina. La vida de Germánico también resuena profundamente entre los jóvenes cristianos. Muestra que la edad no es un obstáculo para vivir una fe auténtica y valiente. Su historia invita a los jóvenes a asumir un compromiso más profundo con Cristo, a no dejarse intimidar por las presiones del mundo moderno y a encontrar fuerza en el Evangelio para superar los desafíos diarios. Además, San Germánico es un ejemplo perfecto de que el martirio no es simplemente una derrota visible, sino una victoria espiritual. Nos recuerda que, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento, la fe es una luz que no puede ser apagada. Este testimonio es especialmente relevante hoy en día, cuando muchos enfrentan persecuciones más sutiles, como la discriminación por sus creencias o la tentación de abandonar los valores cristianos en busca de una aceptación superficial. Su influencia también es notable en lugares donde los cristianos aún enfrentan persecuciones físicas. Comunidades de todo el mundo encuentran inspiración en su historia para permanecer firmes. Su vida es una prueba de que el sufrimiento terrenal no es el final, sino un camino hacia la gloria eterna. La historia de San Germánico es más que un relato histórico. Es una invitación a reflexionar sobre lo que significa vivir una fe verdadera y valiente. Nos desafía a enfrentar nuestros propios leones, sean miedos, dudas o persecuciones, con la misma confianza que Él tuvo en Dios. Su memoria nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, la victoria final pertenece a quienes permanecen fieles. Antes de pasar al siguiente contenido, déjame hacerte una pregunta rápida. ¿Ya te has suscrito al canal? Si aún no lo has hecho, aprovecha este momento para hacer clic en el botón de suscribirse. Es rápido, fácil y totalmente gratuito, y hace toda la diferencia para que podamos seguir trayéndote historias como la de San Germánico y tantos otros ejemplos inspiradores de nuestra fe. Al suscribirte, te aseguras de no perder ninguno de nuestros videos, llenos de contenido que fortalece tu espiritualidad y ofrece profundas reflexiones sobre la vida cristiana. Además, cuando activas la campanita de notificaciones, es como si recibieras un recordatorio amistoso cada vez que publicamos algo nuevo. Así que ya lo sabes, suscríbete ahora. Deja tu like en este video y compártelo con tus amigos y familiares. Vamos juntos a difundir estas historias que edifican e inspiran a tantas personas. Tu participación ayuda a que este canal crezca y alcance más corazones con la palabra de Dios. ¿Hacemos la diferencia juntos? Te espero en los próximos videos.